Bueno, el día de hoy estoy muy contento por el mensaje. Es uno de mis mensajes favoritos que lo he ido mejorando con el tiempo. Yo espero esta vez esté mucho mejor que las veces que lo he dado. Creo que es la primera vez que lo voy a dar en Misión Vida. ¿Sale? Y es para mí uno de los mensajes más impresionantes porque te voy a hablar de un hombre que su historia es distinta a lo que nos imaginamos. Toda la vida en la Biblia vamos a ver hombres que Dios los llama. Vemos un Moisés que Dios lo llama a liberar al pueblo y Dios a través de él hace cosas extraordinarias. Después nos damos cuenta que hay un hombre que es ungido como rey, David, y vemos la historia de David y vemos cómo conquista lugares y es el rey conocido como el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Vemos un Elías que ora y fuego del cielo cae. Y nos vamos a Pablo, que fue un hombre tan recto, tan íntegro, que Dios le dio el privilegio de que en su palabra vinieran tanta doctrina que hoy podemos celebrar. Y encontramos, no sé, a Abraham, que el padre de las naciones, y todo puesto porque Dios los llamó. Pero aquí vemos un hombre común, como cualquiera de nosotros, un hombre que simplemente era un cristiano más, con una fe ferviente, con una integridad en su corazón y con una lealtad total, en este caso, a Dios. Y sabes, dentro de la iglesia por muchos años el concepto de lealtad ha sido muy mal modificado. ¿Por qué? Porque se dice que tenemos que tenerle una lealtad tan grande a los pastores que se nos olvida que la lealtad del creyente no es hacia un pastor. La lealtad del creyente es hacia Cristo, hacia lo que la palabra y las escrituras dicen. Puedes ser leal a un hombre de Dios, claro, pero nunca tu lealtad a un hombre de Dios, a un pastor, a un siervo de Dios, tiene que ir más allá de lo que la palabra diga. Si ese hombre se está equivocando, tenemos que detener nuestra lealtad y empezar a buscar ser leales a lo que realmente el creyente tiene que ser leal, que es a Cristo, que es a Dios. Un hombre o mujeres de principios, de convicciones firmes, que a pesar de lo que pasa no se mueve y sigue creyendo que plantado junto a aguas de corriente, que plantado junto al río, que plantado junto a la palabra de Dios va a dar fruto a su tiempo. A pesar de lo que vea, a pesar de lo que viva, vas a dar fruto. Y es ahí donde tu lealtad debe estar. Entonces este hombre no es tan extraordinario como muchos. Sin embargo, la recompensa que este hombre tiene marca hasta el día de hoy nuestra salvación. Fíjate bien, lo que este hombre hizo aparece hasta el día de hoy. Y ahorita te voy a explicar un poco más de él. Aparece en un lugar tan importante que muchísimas personas quisieran estar en ese lugar. Así que yo te voy a hablar el día de hoy sobre un hombre llamado Urías elitita. Este hombre aparece en 2 de Samuel 11. Te voy a contar la historia y más o menos la historia va así. Tocaba el día en que los reyes tenían que salir a la guerra y el rey David toma una decisión. La decisión del rey David es quedarse en su casa y no salir, en su palacio, y no salir a la guerra. Al estar en su casa empieza a caminar por su casa y a lo lejos empieza a ver a una mujer bañándose, una mujer hermosa en la cual él a primera vista se enamora de ella y le dice a sus siervos, tráemela. Y sus siervos, como es el rey, tienen que tomar decisiones y van por ella y se la traen a David. Y David toma la decisión de acostarse con ella. No hay menor de edad, ¿verdad? Bendito Dios. Toma la decisión de acostarse con ella y pasa una situación. Esta mujer sale embarazada. Y es de aquí donde aparece este hombre del que te quiero hablar llamado Urías elitita. Y aparece de esta manera porque esta mujer llamada Betsabé se acerca con David y le dice, David, ¿sabes qué? Rey David, estoy embarazada. David sabía que Betsabé era la esposa de Urías. Era la esposa de un hombre leal al trono, de uno de sus mejores guerreros, de un guerrero que estuvo dispuesto a defender su nación, su Dios, la presencia de Dios. David conocía quién era Urías. Era uno de sus valientes. Sin embargo, David, por el deseo pecaminoso de su carne, por el deseo pecaminoso de quien él era,
de que en ese momento estaba atándolo, tomó la decisión de tomar a esta mujer. Al enterarse David que esta mujer estaba embarazada, empieza a planificar un asesinato, el peor asesinato que pudo haber David hecho. Que siendo el hombre con el corazón conforme a Dios, este asesinato lo manchó de por vida. Sin embargo, la gracia de Dios es tan grande que lo sigue mostrando como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Manda David una carta a Joab y le dice: Joab, necesito que traigas Urías. Llega Urías al palacio delante del rey y muy políticamente David empieza a platicar con él y le dice: oye, Urías, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo están los hombres? Urías da respuesta y le dice: oye, Urías, ya que estás en este lugar, ¿por qué no bajas a estar con tu esposa? Cualquier hombre hubiera decidido bajar y estar con su esposa, relajarse, pasar una linda cena con ella, pero este hombre era tan leal lo que estaba pasando que cuenta la historia que no bajó esa noche, sino que se quedó cuidando y protegiendo el palacio de cualquier problema que pudiera haber. Al día siguiente, al enterarse David que no baja a estar con su esposa, le dice: oye, ¿por qué no lo hiciste? Le dice: oye, rey, discúlpeme usted, pero depende de la versión que usted haya leído, ¿verdad? Ahorita estás leyendo la versión Guido habla hoy, entonces es una historia parafraseada. Entonces este hombre le dice: oye, estamos en guerra. El pueblo de Dios está en guerra. Usted, mi rey, está en guerra. En este momento los hombres están luchando por usted. El arca de Dios se encuentra allá en el campo de batalla y tú me pides que yo baje a disfrutar con mi esposa. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que estar listo para la batalla. Y este hombre fue tan leal que 3 veces sucedió lo mismo. Durante 3 días David quería tapar, encubrir su pecado llevando a Urías con su esposa, pero no se pudo. Entonces David toma la decisión de darle una carta a Urías y mandarlo a la batalla. ¿Sabes? La carta que David le da a Urías es una carta en la cual estaba sentenciando su muerte. Y Urías era tan honorable que no fue capaz de leer esa carta. Era tan honorable, era tan leal que no fue capaz de abrir esa carta, sino que llevó el mensaje y la entregó. ¿Qué decía este mensaje? Joab, pon Urías al frente de la batalla para que sea herido y muera. Fíjate bien, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba tomando la decisión de que a uno de sus guerreros los pusieran al frente para que muriera. Solamente ¿por qué? Porque no pudo controlar sus pasiones. Solamente porque no pudo detener su pecado. Solamente porque quiso encubrir y esconder su pecado. Y de esa manera tomó la decisión de acabar con un hombre honorable. Tal vez Urías no es el hombre más extraordinario de la Biblia. Pero si tú y yo lo vemos y nos ponemos en este tiempo y entendemos lo que Urías hizo en ese momento, nos vamos a dar cuenta que este hombre era un hombre con una fe inquebrantable. Una fe que permanecía a pesar de cualquier cosa. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Urías era un hombre de guerra. ¿Ustedes creen que él no sabía que al momento que Joab le pidió que fuera al frente de la batalla, era porque algo estaba organizado en contra de él? Aún así él decidió seguir peleando por su pueblo. Aún así él decidió pelear por su Dios, por su rey. Porque en el momento en el campo de batalla estaba la presencia de Dios, lo que representaba la presencia de Dios, el arca de Dios. Y él decidió pelear por ella. Urías muere. Al enterarse David, permite que Betsabé pase por un duelo. Y después de eso se casa con ella, la toma como una de sus mujeres. Y hasta este momento tú y yo podremos decir: ¿y de qué sirve permanecer? Y tal vez hasta este momento tú y yo podemos decir: ¿y de qué me va a ayudar a mí mantenerme? ¿De qué me va a ayudar? Porque así como Urías, yo también he sido afectado en algún momento por algún pastor. Algún pastor me hirió, algún líder abusó de mí. Algún líder utilizó ese tipo de situaciones de que tienes que ser leal a Dios.
y por eso tienes que hacer esto. Me tienes que obedecer porque yo soy el hombre de Dios, soy el ungido de Jehová. Hemos escuchado tantas veces palabras como, hey, no toquen al ungido de Jehová. Y nuestra lealtad en ese momento, por ser manipulada, permitimos dentro de la iglesia cosas que no se deben permitir, porque tenemos una lealtad cegada a lo que creemos que es correcto. Muchas veces nuestra creencia está más marcada en lo que un pastor o un hombre de Dios nos dice que lo que dice la palabra de Dios. Y a veces hemos visto negligencias dentro de la iglesia y las preferimos callar para no hacerlas más grandes. Y yo no soy una persona que te está diciendo en este momento, si tú estás viendo el video más adelante, no soy una persona que te diga que tienes que salir a marchar en contra de la iglesia. Yo estoy en contra total de cualquier marcha que exista. Porque yo soy de aquellos que cree que aquel que es cristiano, aquel que es creyente, tiene que entender que no tiene un bando. Porque nuestro trabajo como creyentes es abrazar. Si tú eres de las personas que marcha, te felicito que creas con tus convicciones. Te felicito y te aplaudo que lo hagas. Síguelo haciendo, sea cual sea tu postura. Si es lo que crees que es correcto, levanta la voz, a pesar de que alguien más te diga que calles. En este momento nos vamos a dar cuenta que tal vez tú y yo hemos pasado por eso. Tal vez alguien con autoridad sobre tu vida, no solamente tiene que ser un pastor, también puede ser un jefe en tu trabajo. Ha pasado sobre ti y tal vez tú te has mantenido firme y te has mantenido fiel y has mantenido tu vida y tu cristianidad de tal modo que sigues marcando la diferencia a pesar de lo que ves. Pero tal vez ha llegado un punto en el cual te sientes como que si todo hubiera acabado. ¿Sabes? Al estar escribiendo este mensaje empecé a recordar a muchas personas que hoy ya no están. Y generalmente veíamos el abuso de poder en ellas por una lealtad falsa. Una lealtad que nos han querido enseñar, en la cual tenemos que tenerle más lealtad a un hombre que a nuestro Dios. Tú y yo vemos una lealtad ciega en Urías, sí. Pero fíjate bien, su respuesta cada vez que David le decía, tienes que ir. Y si tú quieres leer esta historia, se encuentra en 2 de Samuel 11. Cada vez que le decía, tienes que bajar con tu esposa, la respuesta de este hombre siempre era, no puedo hacerlo porque el arca de Dios está en el campo de batalla. Porque estamos peleando el pueblo de Dios. ¿Cómo yo de hacerlo? Siempre se mantuvo firme en donde tenía su fe y su convicción. Sabes, tal vez a este punto te ha tocado ser un guerrero como Urías. Un guerrero que ha tratado de mantenerse de pie a pesar de los abusos que ha sufrido. Un guerrero que ha tratado de mantenerse de pie a pesar de los ataques que ha recibido. Y tal vez en este momento te encuentras en esa última parte en la cual dices, estoy al frente de la batalla y estoy a punto de ser derrotado. Estoy a punto de caer, estoy a punto de ser derribado, estoy a punto de ser una persona que no pueda más. Pero déjame decirte que en la historia de Urías no termina de la manera en que tú y yo creemos. Tal vez su vida no termina. Pero cuando tú y yo somos creyentes, tenemos que entender que tú y yo tenemos esperanza después de la vida. Cuando tú y yo somos creyentes, debemos entender que todas las cosas que nos suceden obran para bien para aquellos que aman a Dios. Si tú y yo como creyentes podemos entender el hecho de lo que es la verdadera lealtad y de lo que es la verdadera permanencia en Cristo, a pesar de lo que has visto, de lo que has vivido o de lo que te ha sucedido, déjame decirte que hay algo muy especial en lo cual tú y yo debemos tener una permanencia. Cuando tú y yo permanecemos a pesar de la consecuencia del pecado de otros. ¿Cómo nos ha tocado ver últimamente por situaciones, pecados de otras personas, malas decisiones de otras personas? ¿Cómo nos ha tocado ver personas que han sido lastimadas, heridas, simplemente por el hecho de querer encubrir su pecado como David lo hizo? Siempre lo voy a decir,
Porque yo crecí con esto en mi cabeza y fue algo que me impusieron de muy pequeño y cuando era recién convertido. Y quiero decirlo porque me equivoqué tantas veces por seguir este principio. Y ellos me decían, mira, si alguien te da, si tu líder, tu pastor o alguien te da una instrucción, tú acátala, tú haz caso. Al final, si es una instrucción incorrecta, la culpa no la tienes tú porque tú seguiste una instrucción, la tiene el que te la dio. Y sabes, por muchos años crecí con eso. Y al final de cuentas, hasta que un día cometí el error, la última vez que yo cometí el error de acatar una instrucción sabiendo que estaba mal, ahí fue donde entendí que mi lealtad no estaba hacia lo que alguien más me dijera, sino mi lealtad estaba ante Dios. Por mucho tiempo, tal vez por seguir instrucciones, lastimé personas, lastimé corazones. Por mucho tiempo, tal vez por seguir una instrucción de aquel que era el representante de Dios en la tierra, tal vez herí gente. Hasta que llegó el momento donde entendí que el corazón de Dios nunca iba hacia herir personas. Tal vez en este momento te encuentras herido, te encuentras débil, te sientes derrotado, sientes decepcionado, defraudado. Tal vez en este momento sientes que has hecho de todo y todo no ha valido nada. Porque a pesar de que te has mantenido, sientes que estás cayendo. Porque a pesar de que has seguido luchando, sientes que estás cayendo. Pero esta historia nos enseña que a pesar de caer, hay algo importante en la historia de Jesús. Y yo quiero leértelo. Lo vas a encontrar en Mateo. Mateo 1:6. Y si tú y yo somos estudiosos de la palabra, nos vamos a dar cuenta que Mateo 1 habla sobre la genealogía de Jesús. Okay. Fallas técnicas, no me está ayudando acá. Fíjate bien esto. Mateo 1 está hablando de la genealogía de Jesús. ¿De dónde proviene Jesús? ¿De dónde Jesús viene? Y fíjate lo que dice. Isaí fue padre del rey David y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo, pero ¿por qué mencionar Urías en la genealogía de Jesús si él no tiene nada que ver en el linaje de la sangre de Jesús? ¿Por qué mencionarlo? ¿Por qué mencionar Urías? Porque fue un hombre leal hasta el último minuto. Un hombre leal a sus principios, a sus convicciones, a su Dios. Un hombre leal a su fe. Un hombre que estaba dispuesto a entregarlo todo. Pero hay algo más que nos enseña. Que Dios no pasa desapercibida ninguna injusticia que tú has vivido. Que Dios no pasa desapercibida tu persistencia, tu lealtad. Y que tal vez para muchos no sería tan impresionante como un Moisés abriendo el mar. Pero sí un hombre que se mantuvo hasta el último momento con una firmeza de decirle, pase lo que pase, yo no me muevo. Me hagan lo que me hagan, yo no me voy a mover. Porque al final yo he logrado entender que tengo un lugar en la mesa de Jesús. Porque al final yo he logrado entender que aunque el mundo haga lo que quiera conmigo, aunque las personas se hayan excedido, aunque hayan abusado de mí, yo tengo la autoridad suficiente de ser parte del cuerpo de Cristo. Tengo la autoridad suficiente que me fue dada a través del Espíritu Santo para ser adoptado y ser llamado hijo de Dios. Tú y yo debemos entender que pase lo que pase, tal vez en este momento tu identidad fue golpeada por un abuso. Tal vez en este momento tu identidad fue golpeada porque alguien te hirió, te lastimó, alguien hizo algo que no debía contigo. Alguien tomó la decisión de abusar de su autoridad o de la confianza que le habías dado. Tal vez alguien tomó y agarró esos consejos que te pidió y los utilizó en tu contra.
Tal vez a alguien le prestaste tu confianza, le diste esa parte de llamarlo familia y te hirió y te traicionó. Y tal vez en este momento estás pasando por ese proceso donde no sabes si realmente creer en Dios o no. Pero hay algo que tú y yo debemos entender y debemos saber todo el tiempo. Dios no pasa desapercibida las injusticias que cometen con sus hijos. Y eso es lo que nos enseña Urias. Que a pesar de lo que David quiso hacer con él, su nombre no fue borrado, sino que fue levantado. Su nombre de Urias tal vez era el último momento, era lo último de él. Tal vez David dijo, nunca más se va a contar de él. Sin embargo, Dios decidió poner Urias en su palabra, en su historia. Que se supiera en el linaje de Jesús que había un hombre recto, que había un hombre justo, que había un hombre que permaneció a pesar de las circunstancias, que había un hombre que su fe no fue quebrantada, que había un hombre que tomó la decisión de mantenerse en Cristo antes que cualquier cosa. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Eso es lo que tú y yo debemos tener en nuestra vida. Yo puedo entender que soy amado, pero tengo que aceptar también que soy amado. Puedo entender que soy bendecido, pero tengo que aceptar ser bendecido también. Tú y yo debemos entender que el linaje que tú y yo portamos no es cualquier linaje, sino es el linaje del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Yo soy hermano, soy hijo de un Dios que se entregó a sí mismo por nosotros, por todas las injusticias del mundo, para que tú y yo pudiéramos recibir ese perdón, ese amor. Y eso es lo que tú y yo representamos, Dios. Tenemos que entender que la vida del cristiano siempre va de subida y bajada. Y en cada paso que des, Dios está contigo. En cada injusticia que has vivido, Dios ha estado contigo. Permanece fiel. Mantente firme hasta el final. No permitas que lo que el hombre hizo detenga lo que Dios quiere hacer con tu vida. No permitas que aquellos que te señalaron, te hirieron o lastimaron sean aquellos que detengan lo que Dios quiere hacer contigo. Porque tal vez David pudo acabar con la vida de Urias, pero no pudo acabar con su legado. El hombre puede acabar tal vez con tu llamado, con tu ministerio, pero no puede acabar con lo que Dios dijo de ti. El hombre puede determinar cualquier cosa. ¿Sabes qué? No eres apto, no eres aceptado, no puedes formar parte, no vales la pena. Pero en Cristo Jesús, tomas otra postura totalmente, en el cual yo he dado mi vida por ti. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedes porque yo te fortalezco. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Cristo, toma otro sentido nuestra vida. Sabes, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo hago, lo hago por fe y no por lo que veo. Yo creo más en la palabra de Dios. Creo más que si me mantengo firme hasta el final, podré ver la gloria de Dios en mi vida. Si yo me mantengo firme de tal manera que sigo creyendo a pesar de la adversidad, sigo creyendo a pesar del divorcio, sigo creyendo a pesar del dolor, sigo creyendo a pesar de la enfermedad, sigo creyendo a pesar del abuso o de lo que han hecho otros en mi contra, me voy a mantener firme y al final del tiempo voy a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Porque aquellos que se mantienen firmes tienen el honor de ser llamados hijos de Dios. Fíjate bien, al final de tus días, al final, cuando todo esté acabando, yo le pido a Dios que falten muchos años para todos y tenga la oportunidad de ver cara a cara a Cristo. Hay unas palabras que yo siempre le he dicho a Dios que quiero escuchar, y es: buen siervo fiel.
pasa a los brazos de tu Señor. ¿Sabes? Ver personas transformadas, ver corazones quebrantados, ver personas decirle a Cristo, quiero que seas mi vida, lo ha valido todo el camino que te imaginas que se ha recorrido. Hemos caminado con dolor, hemos caminado con alegría, hemos corrido con lágrimas en los ojos, pero al final de cuentas, todo ese camino ha valido la pena. ¿Sabes? Desde que abrimos Misión Vida, mi fe ha sido retada todos los días. Todos los días en mi cabeza escucho palabras que me dicen, no sigas. Y sabes, platicándolo con varios pastores, no es algo nada más de uno o de dos, es algo que es muy constante en pastores. No sigas, no vale la pena. Te estás cansando. Disfruta a tu familia. Y sabes, constantemente tengo que pelear en mi mente de decir, vale la pena. Voy a seguir luchando, voy a seguir creyendo, porque no hay nada mejor en la vida que una persona que se entrega a Cristo y decide servirlo por siempre. ¿Quién es digno de poder servir? Porque a lo mejor tú dices, oye pastor, pero en este momento yo no soy como Urias, yo he caído, he renunciado, me he detenido, no he querido seguir avanzando, ¿sabes? Pasé por una ansiedad gigantesca y lo más fácil para mí fue alejarme. Pasé por un momento de depresión y lo más fácil para mí fue aislarme. Pasé por una enfermedad y dejé de creer en Dios porque no veía que Él me sanaba. Pasé por el valle de sombra y de muerte y sentí la muerte tan cerca que no vi a ese Dios que decía que con sus alas me protegería y me haría en un lugar seguro. Y sabe, pastor, me hice para atrás una y otra vez. Y el día de hoy usted viene y habla de que hay que mantenernos firmes. Pero sabes, yo vengo aquí y es la última oportunidad que le he dado a Dios. Sabe, pastor, yo estoy aquí y ya nomás estoy sirviendo para cumplir un requisito. Pero déjame decirte que tenemos un Dios que no pasa desapercibido nada en nuestras vidas. Y no hay nada que se le vaya de las manos. Vamos, si van a aplaudir, aplaudan fuerte porque es para el Señor. Tenemos un Dios que ha visto tus lágrimas, que ha visto tu dolor, que ha visto tu silencio, que ha visto tu falta de fe, pero también ha visto tus momentos de mucha fe. Tenemos un Dios que nos ama a pesar de que lo negamos. Tenemos un Dios que nos da esperanza cuando no la tenemos. Pero sobre todas las cosas, tenemos un Dios que es fiel hasta el final. Y tú y yo debemos creer en esa fidelidad que Él tiene para con nosotros. No tienes fuerzas, pídeselas a Él. No tienes esperanza, pídeselas a Él. No tienes paz, pídeselas a Él. Oiga, pastor, pero es que no sabes lo que me hicieron. Tal vez no, pero Cristo sí. Pastores que no sabe, yo llego a la casa y lloro por noches y he pasado años llorando. Siento que algo se apagó en mí. Permítele a Cristo que Él sea quien lo encienda una vez más. Eres amado, eres aceptado, eres impulsado y tienes a un Dios que está creyendo en ti hasta este momento. No permitas que esa carta enviada por el enemigo, que quiere ponerte hasta la parte de enfrente de la batalla para que seas derribado, te derrote. No lo permitas. Mantente firme en tu creencia. Mantente firme en lo que Dios te habló. Mantente firme en lo que Dios tiene para ti. Mantente firme sobre todas las cosas. Avanza cuando te duela. Avanza cuando no puedas más. Camina cuando creas que ya no hay más camino. Sigue avanzando aunque te duela todo el proceso. Pero no te detengas. Si es necesario, gatea. Si es necesario, arrástrate. Pero no te detengas. Llegará el día en que vas a disfrutar el proceso. Llegará el día en que cada lágrima vas a ver su recompensa. Llegará el día donde verás la mano de Dios liberándote y sacándote de todo.
Pero hasta ese momento, mantente firme y mantente fiel a Dios y a sus principios. Recuerda, el hombre falla, pero Dios nunca falla.